Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Números. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Números 14:21. ¿Quién escribió Números? La tradición considera que Moisés es el autor de Números. Hay pasajes en el Pentateuco y en toda la Escritura que afirman que Moisés escribió todo el Pentateuco. Por ejemplo, Éxodo 34:27, Deuteronomio 31, 9, 22 y 24, Josué 23:6, Segunda de Crónicas 35:12, Esdras 6:18, Marcos 10:3 y Juan 1:17. ¿A quién está dirigido? Sin duda, el mensaje de este libro está dirigido a dos generaciones de israelitas. Algunos consideran que la primera sesión, en el capítulo 1, del 1 al capítulo 25, versículo 18, se enfoca en la primera generación durante su peregrinación por el desierto. La segunda sesión, capítulo 26 al capítulo 36, versículo 13, habla a la segunda generación emergente que se preparaba para entrar en la tierra prometida. ¿Cuándo se escribió? En algún momento de la peregrinación por el desierto, aproximadamente en el 1445-1405. Se asume que los acontecimientos narrados en el libro se extienden cerca de 40 años y comienza poco después del Éxodo. ¿Dónde ocurrieron los eventos? Números registra el viaje de los israelitas desde el monte Sinaí, donde habían sentido la presencia de Dios, a través del desierto, donde se quejaron contra el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, hasta, por último, las planicies de Moab, cerca del río Jordán, a orillas de la tierra prometida. ¿De qué se trata Números? El tema predominante en Números es la fidelidad de Dios a su pacto, en contraste con la infidelidad de Israel. Una y otra vez, Dios prueba que es confiable y muestra su amor y bondad para con Israel al restaurar su relación con Él. Cumple también sus promesas mediante su provisión y liberación, aun cuando el pueblo es rebelde y aún desobediente. Hay temas que encontramos en Números, es la santidad, incluyendo los ritos de purificación y el énfasis en ser apartado para el Señor y obediente a Él, aún en un entorno aislado. La importancia de un liderazgo piadoso para llevar a cabo el plan divino de manera eficiente y efectiva. También se ve el tema de la vulnerabilidad de los líderes, incluso los piadosos, y, por supuesto, las consecuencias de la desobediencia. En Números encontramos a Cristo en los sacrificios por los pecados del pueblo, pero está especialmente representado en la historia de la serpiente de bronce que los israelitas debían mirar con fe para salvar sus vidas. De igual manera, para ser salva
debes mirar a Cristo con fe para que aún perdonen nuestros pecados. El apóstol Pablo escribe que Cristo era la roca espiritual. Aquí en Números vemos cómo el Dios Todopoderoso es el que provee. Aquí vemos en Número que Él guía a los israelitas por el desierto y les proporcionaba alimento espiritual. 1 Corintios 10:4. La roca que daba agua aparece 2 veces en el historial del desierto, en el capítulo 20 y en Éxodo 17. Pablo enfatiza cómo Cristo provee a aquellos que ha liberado de la servidumbre. La figura mesiánica del rey de Israel es profetizada por Balaam en Números 24. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La tradición judía le otorga un significado mesiánico a este versículo, como lo demuestran los textos de Qumran. Jesucristo es el Mesías, de acuerdo con el mensaje unánimo del Nuevo Testamento, y el verdadero rey de que habla Balaam. También vemos la presencia del Espíritu Santo en el libro de Números. Especialmente en el capítulo 11 se habla directamente sobre el Espíritu Santo. Allí se muestra al Espíritu realizando 2 funciones: ungiendo para el liderazgo e inspirando a la profecía. Y en el versículo 16, Moisés implora la ayuda del Señor para cumplir con los deberes de su liderazgo. La respuesta dice que Jehová tomará el Espíritu que está sobre Moisés, identificado en el versículo 29, y dice como el Espíritu de Jehová, y lo pasará sobre los demás líderes. Aún un dirigente como Moisés no era capaz de hacerlo todo. Necesitaba de colaboradores llenos del Espíritu para llevar a cabo sus tareas. Cuando el Espíritu se posó sobre los ancianos, estos comenzaron a profetizar, dice el versículo 25. Solo los 70 ancianos designados profetizaron. Cuando Josué se quejó de que 2 ancianos que quedaron en el campamento también vaticinaban, Moisés le respondió que ojalá todo el pueblo de Dios recibiese el Espíritu Santo y fuese profeta. Esta esperanza de Moisés se recoge en Joel capítulo 2 del 28 al 32 y finalmente se cumple el día de Pentecostés en Hechos 2 del 16 al 21, cuando el Espíritu fue derramado sobre todos los que estaban presentes. ¿Cómo debemos leer Números? Como el resto del Pentateuco, Números está delimitado por un marco narrativo. Comienza un mes después del final de Éxodo y abarca los 39 años restantes de la peregrinación por el desierto. De todos modos, el orden del libro no es cronológico. Los capítulos del 1 y 6 tienen lugar después de el capítulo 7 de versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10. Encontramos censos y códigos legales intercalados entre las narraciones. Los únicos pasajes cuyo género difiere del resto son los oráculos de Balaam, que contienen poesía. Si vamos a ver un esquema general, podemos ver que en los capítulos del 1 al 14, la generación antigua. La primera generación de la nación de Israel participó en el éxodo de Egipto. Los detalles de su historia comienzan en Éxodo 2, versículo 23, cuando eran esclavos de Egipto, y continúa a través del libro de Levítico hasta los primeros 14 capítulos de Números. Esta generación es numerada
ya que se realiza un censo de los guerreros activos para la conquista de Canaán. La tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Se les dan entonces unas instrucciones específicas antes de partir a la jornada entre Sinaí y Canaán. Después, ellos marchan junto con sus familias hasta los límites de la tierra prometida. Sin embargo, cuando esta generación de guerreros llega al borde de su nuevo hogar, se niegan a entrar en la tierra por un informe aterrador de 10 de los 12 hombres que han sido enviados a espiar. Debido a esta rebelión contra la orden de Dios, todos los adultos de 20 años y más son sentenciados a morir en el desierto. Solo Caleb y Josué, los 2 espías que dieron un informe positivo para que la ciudad fuese tomada, vivirán para entrar en la nueva tierra. En los capítulos 15 y 20, la trágica transición. En estos capítulos, la primera y la segunda generación se superponen. La primera muere y la segunda llega a la madurez. Estos capítulos suponen un triste final para lo que comenzó con una gran promesa. En el capítulo 20, Moisés se enfada por el continuo murmurar del pueblo. Después desobedece el mandato de Dios sobre cómo proporcionar agua para todos. Como castigo, Dios decreta que Moisés no entre con los israelitas en la tierra de Canaán. Un acto final de transición desde la primera hasta la segunda generación se produce con la muerte de Aarón, el hermano de Moisés y sumo sacerdote de Dios. En los capítulos del 21 al 36 vemos la nueva generación. Al igual que la primera, la segunda generación viaja hasta los límites de la tierra. También recibe instrucciones y de nuevo se realiza un censo antes de la invasión de la tierra prometida. Moisés designa a Josué como su sucesor y líder de esta nueva generación. Pero al contrario que la primera generación, la segunda no teme ir a la guerra y en poco tiempo heredará la tierra prometida. Aquí en Números hay muchos mensajes. En los primeros versículos de Números, Dios ordena a Moisés que enumere a los hombres de 20 años y más que puedan ir a la guerra. Esta sesión inicia y trata de ayudar a organizar y a disciplinar a este grupo de antiguos esclavos. Pero antes de que los israelitas vayan a la batalla, se envían 12 espías a la tierra prometida para determinar la fuerza del enemigo. 10 de los espías dan un informe negativo, diciendo que el pueblo de Dios era como langostas, comparados con los gigantes que habían en esa tierra. Aunque Dios prometió darles a los israelitas esa tierra, la mayoría de los espías no creyeron y pensaron que el enemigo pudiera ser conquistado. Este informe negativo es contagioso y la incredulidad de los espías se extiende a todo el ejército. Se centran en el tamaño del enemigo en lugar de en la talla y la grandeza de su Dios. Como castigo por la incredulidad, Dios decide que todos los mayores de 20 años tienen que morir en el desierto. Solo Josué y Caleb se salvan porque sus informes sobre la tierra se centraron en el poder de Dios y en sus promesas. Ellos creían que era Él totalmente capaz de dar la victoria a su pueblo. Dios honró su fe y les permitió finalizar el viaje y entrar en la tierra prometida. Pensemos, ¿por qué las mujeres debemos leer el libro de Números? Porque Números no es solo una crónica de rebeliones y viajes en el desierto.
Es un retrato realista del corazón humano y a la vez una ventana abierta al carácter constante y misericordioso de Dios. En sus páginas vemos a un Dios que guía, provee, disciplina, perdona y vuelve a levantar a su pueblo una y otra vez. Y esto nos recuerda que el amor de Dios no es frágil ni condicional, sino firme, santo y lleno de pacto. En Números vemos y claramente cómo se refleja nuestro propio caminar. Como las mujeres israelitas que caminaban en el desierto junto con sus familias, muchas de nosotras conocemos también la sensación de estar desorientadas. Hemos sentido, hemos vivido y hemos practicado la queja. Hemos sentido temor o frustración. Sin embargo, allí mismo, en medio de la arena y del cansancio, Dios muestra su fidelidad. Elizabeth George diría que Dios no está esperando que lleguemos perfectas a la meta, sino que le sigamos día a día con un corazón obediente. Allí en Números vemos el ciclo del corazón humano. Números deja al descubierto el patrón trágico del corazón humano. Obediencia inicial, rebelión cuando las cosas se tornan difíciles, arrepentimiento cuando vienen las consecuencias y luego una nueva entrega. Esta oscilación no nos sorprende porque muchas veces es la nuestra. Pero lo más asombroso es que Dios no se cansa de nosotras, como dice la Biblia. En su contenido dice en Números 14, Dios juzga el pecado con justicia, pero no cancela su promesa con su pueblo. En su disciplina sigue obrando redención, porque Dios no cambia. El mismo Dios que disciplinó con amor, que levantó intercesores como Moisés, que mostró misericordia en medio del juicio, es el mismo que trata con nosotras hoy. Su amor no es ingenuo, pero sí constante. Su gracia no es pasiva, pero sí abundante. Nancy DeMost dice: no hay esperanza para un corazón rebelde, excepto la gracia de un Dios fiel. Hay muchas lecciones en el libro de Números. Una lección de fidelidad para nosotros hoy es que Números nos llama a examinar si somos mujeres que confiamos o nos quejamos, que caminamos por fe o retrocedemos por miedo. Nos desafía a no repetir los errores de una generación que vio milagros pero olvidó la palabra. Nos invita a ser parte de una generación que cree, obedece y permanece. Claro, aquí en Números invita a las mujeres a conocer, amar y leer la palabra de Dios. Dios está actuando. Recuerden, el libro de Números no es una sola crónica de rebeliones y viajes en el desierto. Es un retrato realista del corazón humano y a la vez una ventana abierta al carácter constante y misericordioso de Dios. Por favor, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe en medio del desierto, como la nube y el fuego que guiaba a Israel, sea el mismo Espíritu Santo dándonos dirección, convicción y consuelo mientras esperamos llegar a nuestra herencia. ¿Hay mujeres en el libro de Números? Sí. Y se destacan las hijas de Zelofehad en Números 27, mujeres valientes que apelaron a la justicia de Dios y fueron escuchadas. También se menciona a Miriam, hermana de Moisés, como líder y profetisa. Preguntémonos
Hoy estoy confiando en Dios o quejándome en mi caminar. ¿Cómo puedo reflejar fe en medio de las pruebas diarias? Pensemos cómo Dios puede intervenir en nuestras vidas de una manera especial y poderosa. ¿Por qué? Porque estamos dispuestas a obedecer. ¿Qué problema aparentemente insuperables estás enfrentando hoy? ¿Qué gigante nos está acobardando? Aprendamos una lección de Josué y de Caleb. Respondamos con fe. Céntrese con la verdad de la palabra de Dios en el poder de Dios y no negativamente en el problema que lo afecta en su viaje por la vida. Mujeres, si el enemigo es poderoso, quiero decirles que Dios está por encima de él y está vencido. Por favor, abra su boca, lea las Escrituras y con valentía diga: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Recuerde, Números nos deja lecciones muy importantes. El orden y la disciplina son esenciales para completar con éxito su viaje por la vida. Incluso cuando las probabilidades sean escasas, puede creer en Dios y en sus promesas. Tenga cuidado con la incredulidad de los demás. Es contagiosa. Temer a los demás y no confiar en Dios tiene consecuencias graves. Como Josué y Caleb, no se una a la incredulidad de la mayoría. Tenga fe en Dios y coseche las bendiciones para ello. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por no confiar, por dejar que la queja sea cada vez más fuerte en mi caminar. Perdóname. Perdóname por mi falta de fe, porque en aquellas pruebas he sido debilitada. Ayúdame y aumenta mi fe. Hoy entiendo que el desierto, que los momentos difíciles, que enfrentar a gigantes no es el fin. Es el lugar donde se forja mi fe. Padre, ayúdame. Cuando esté atravesando uno, ayúdame a confiar, porque tú nunca me has abandonado y me quieres y estás dispuesto a seguirme acompañando y guiando. Hoy tomo la decisión de seguirte y de creer en ti. Padre, eres mi Dios y mi Rey. Y con todo mi amor y con todo mi corazón quiero seguirte. Gracias por escuchar esta oración. Y gracias por darme la oportunidad, Señor, de estudiar, de leer y de prepararme con este libro de Números. Hoy lo abrazo tu enseñanza, abrazo, Señor, lo que hoy quieres hablar a mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.